París es en realidad una especie de ciudad-museo, en tensión permanente con su multiétnica periferia, un tema permanente del cine y la literatura francesa desde hace décadas, pero que pocas veces ha captado la atención mundial como con La Haine, El Odio, una película escrita y dirigida por Mathieu Kassovitz, un joven de 26 años que en 1994, y apenas en su segundo esfuerzo, saltó a la fama internacional con este ambicioso proyecto. El jueves 27 de octubre de 2005, dos jóvenes musulmanes de origen africano huyen para evitar ser cateados por la policía de Clichy-sous-Bois, un suburbio de París. La policía los persigue y cuando los adolescentes saltan la barda de una central energética, mueren al instante electrocutados. Pocas horas después, cientos de coches son incendiados en múltiples zonas de la ciudad y estallan violentos enfrentamientos entre miles de jóvenes y la policía francesa. Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, tilda de escoria a los manifestantes y la situación empeora, forzándolo a declarar un estado de emergencia nacional. Los enfrentamientos continuarán durante las siguientes 3 semanas en todo el territorio francés, resultando en más de 3.000 arrestos y cientos de millones de euros en daños. Los disturbios de ese año siguen siendo los más importantes en Francia desde mayo del 68 y no tienen equivalente en el resto de Europa. La Haine fue una respuesta a las políticas de seguridad del gobierno francés y suscitó vivas polémicas sobre los excesos de la policía de esos años, justo cuando otro grupo de policías en la ciudad de Los Ángeles era filmado pateando y golpeando salvajemente en la calle a Rodney King, un indefenso ciudadano de raza negra. Kassovitz decidió desde el principio usar el blanco y negro para filmar su película, porque le interesaba provocar en el espectador un efecto de distanciamiento y transformar la violencia que vemos todo el tiempo en la televisión para dar la impresión de imágenes de un conflicto del pasado. Para editar la secuencia de créditos al inicio, revisó centenares de horas de noticias televisadas de los 10 años anteriores y utilizó imágenes de disturbios urbanos en Francia, editándolas sobre la canción Burning and Looting, Quemando y Saqueando, de Bob Marley. La secuencia dura más de 4 minutos e incluye los nombres de todas las personas que participaron en la realización de la película, algo que normalmente se hace en los créditos finales. La elección del blanco y negro también es un tributo a 2 películas que le apasionaban: Raging Bull, Toro Salvaje, de Scorsese, y She's Gotta Have It, la ópera prima de Spike Lee. El equipo de filmación tenía una lista de 20 barrios para rodar la película, pero solo el alcalde de Chanteloup-les-Vignes aceptó la propuesta de Kassovitz. Así que la película se filmó entre septiembre y noviembre del 94, en 2 enormes proyectos de habitación social de esa alcaldía, 2 cités, como llaman comúnmente a esos proyectos en Francia. Otra decisión radical de Kassovitz fue que tanto los actores como los extras de la película tendrían que vivir en esos suburbios. Arash Mansour, el encargado de encontrar a los actores, publicó un anuncio en el que invitaba a todos los que hubieran tenido problemas con la policía a que vinieran a hablar con él. Filmó todas esas entrevistas y eligió las más interesantes para que Kassovitz las incluyera en la versión final del guión, confiriendo un nivel adicional de verosimilitud al proyecto. El equipo de actores llegó a la Cité con 3 meses de anticipación y se instaló en 2 departamentos para mostrar su compromiso con los habitantes y para ensayar algunas de las escenas en el entorno real. Y aunque algunos jóvenes del barrio rechazaron el proyecto, la mayoría de los habitantes terminaron por confiar en el equipo y la película se rodó sin problemas, contratando a más de 300 extras y a 10 asistentes entre la población local. La historia de La Haine narra las 24 horas siguientes a un disturbio en la Cité, en el que la policía y los jóvenes chocan violentamente después del saqueo e incendio de comercios locales, un enfrentamiento que deja a un joven herido de bala peleando por su vida en el hospital. Kassovitz centra su película en 3 protagonistas, una estrategia que resultará muy efectiva para explorar las diferentes perspectivas de los grupos étnicos y culturas de la Cité. Esos 3 protagonistas son Vince, Hubert y Saïd. Vince es un joven impulsivo que agrede verbal y físicamente a todos a su alrededor y vive con su madre judía, su hermana y su abuela en un diminuto departamento y cultiva la imagen de un gángster, afirmando a lo largo de la película que matará a un policía para vengar a su amigo herido.
Hubert es un cristiano negro de origen beninés que vive con su madre y su hermana. Es un apasionado del boxeo y es dueño de un gimnasio para jóvenes del barrio. Es pacifista, trafica drogas para sufragar los gastos de su madre y sueña con escapar de la Cité. Said es un joven musulmán del Magreb, es animado a pesar de ser víctima frecuente de comentarios de actos racistas y está siempre dispuesto a contarle chistes a sus amigos y adoptar frente a ellos una actitud mediadora. Kassovitz adopta la jerga verbal de la Cité y se niega a sustituirla contra la objeción de los posibles distribuidores de la película en Francia, replicando que no estaba filmando un zoológico ni un circo. Una decisión que le provocó otro tipo de problemas cuando la película comenzó a ser distribuida en el resto del mundo. Por otro lado, muchas escenas de la película fueron improvisadas. En la comisaría, por ejemplo, la única instrucción que Kassovitz dio a los actores en el papel de policías fue que torturaran a Hubert y a Said, mientras que a los torturados solo les pidió que aguantaran el abuso. Otro ejemplo es el de Vincent Landon, uno de los pocos actores profesionales que aparecen en la película, que llegó realmente borracho al rodaje a petición de Kassovitz. Para ilustrar la tensión permanente entre París y sus suburbios, los tres protagonistas viajan al centro de la ciudad en la segunda mitad de la película, y desde que llegan se sienten completamente fuera de lugar. Dos de ellos son incluso arrestados, torturados y liberados por la policía. Y para acentuar la enorme diferencia entre esos territorios, el sonido de la película está en estéreo en los suburbios y en monaural en París. Y los lentes utilizados en la Cité captan vistas más amplias que en París, donde la sensación visual es más estrecha. La filmación se realizó con una cámara de mano y con un mini helicóptero teledirigido para filmar planos de conjunto sobrevolando la Cité, décadas antes de que el uso generalizado de drones banalizara este tipo de imágenes. Varias escenas de la Haine están inspiradas en otras películas. Vince, por ejemplo, imita al personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, repitiendo su famosa frase "Are you looking at me?" frente al espejo. La escena donde se apagan las luces de la Torre Eiffel está inspirada en Un mundo sin piedad de Éric Rochon. Y cuando Vince, Said y Hubert viajan a París, se cruzan varias veces con carteles publicitarios que tienen el lema "El mundo es tuyo", una referencia al lema de Tony Montana en Scarface de Brian De Palma. La anécdota que Hubert le cuenta a Vince sobre un hombre que se lanza del piso 50 de un rascacielos y que se repite a sí mismo: "Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien", hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Es una cita al personaje de Steve McQueen en la película Los Siete Magníficos. Jodie Foster, que interpretó a una prostituta de 12 años en Taxi Driver, se entusiasmó tanto con la Haine que insistió en patrocinar su estreno en Estados Unidos y envió además copias de la película a Scorsese, a De Palma y a Spielberg, recibiendo de ellos respuestas muy entusiastas. Y su influencia sigue muy viva a 25 años de distancia, ya que la candidata francesa para el Oscar a la mejor película extranjera del 2019 fue Los Miserables, otra fabulosa película filmada en los suburbios parisinos por Lach Lee, un cineasta franco-malí que creció en la Cité de Montfermeil, un antiquísimo barrio donde Victor Hugo escribió esa grandísima novela que desde mediados del siglo XIX aboga por aquellos que sobreviven precariamente en los márgenes de la sociedad francesa. Revisitar la Haine en esta era de las protestas globales de The Black Lives Matter por los derechos de las minorías es muy oportuno, porque nos hace tangible la manera en que la desigualdad en un suburbio de París puede equipararse a la injusticia que se vive en la periferia de otras grandes ciudades del mundo. Cuarto video del 2021 dedicado a La Haine, una de las grandes películas de la década de los 90 que nos hace tangible ese tenue equilibrio de la ciudad luz de París, que tiene 2 millones de habitantes y está rodeada de 12,5 billones de personas en los suburbios, mayoritariamente migrantes africanos y árabes, que tienen una relación agresiva y poco equilibrada con ese centro. Y esta película que tiende puentes al mundo es de una actualidad extraordinaria, y si no la han visto de veras se las recomiendo.
Suscríbanse al canal, ya saben, denle like al video, compártanlo y nos vemos pronto en el siguiente contexto.